Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Pero por lo regular creo que es en la noche, ¿verdad? Sí. Yo no vería esto de día. Tú no verías tu día, yo tampoco, ni de noche. Pero bueno, como sea, gracias por estar aquí. Sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de Hablemos de. Y en esta ocasión vamos a hablar del que, no solamente en mi opinión, sino siendo sinceros y realistas, es el mejor anime de la historia. Es decir, hoy vamos a hablar de One Piece. Obviamente no vamos a hablar de One Piece, vamos a hablar del mejor anime de la historia, que es... ¿Cuál es? ¿Es Fullmetal Alchemist? No, vamos a hablar de Attack on Titan. Sería interesante tal vez hacer un debate de cuál es el mejor anime de entre One Piece entre Attack on Titan o Fullmetal, pero sí, yo creo que los dos se podría decir que están como que en la cúspide de lo que ha logrado La industria del anime. la civilización humana en cuanto al entretenimiento se refiere. Tal vez más adelante hagamos un capítulo de Fullmetal, creo que sería muy interesante antes de hacer propiamente un debate, pero en esta ocasión vamos a hablar de Attack on Titan. Y vamos a hablar de Attack on Titan porque es un tema que traemos muchísimo más fresco que Fullmetal, ya que Fullmetal es una serie pues bastante más viejita que vimos hace tiempo. Creo que sería necesario darle una revisitada. De hecho, yo quiero. Pero Attack on Titan pues es una serie que acabó hace apenas unos meses, se acabó el 4 de noviembre del año pasado, o sea, tiene muy poquito que se terminó, con un final que yo creo que el gran problema que tuvo esta serie ya fue al final, fue con su cuarta temporada, y no porque la cuarta temporada fuera mala en sí, sino porque el final se fue aplazando bastante, ¿no? Como año y medio, ¿no? Muchísimo, porque prácticamente la cuarta temporada fue anunciada en 2019, se anunció The Final Season al final de la tercera temporada, no se dio fecha ni nada, solo se dijo que la cuarta temporada iba a ser la última, aun cuando el manga todavía no había terminado. O sea, no tienen ni idea todavía de cuándo iba a terminar el manga, pero Pony Canyon anunció la siguiente de la última temporada. Por lo tanto se fue aplazando, salió The Final Season salió en 2021 con 18 capítulos. Al final del capítulo número 18 se anunció que iba a haber una segunda parte, porque obviamente no se iba a acabar. Salió la Season parte 1. Ajá, fue The Final Season parte 1. Al año siguiente tuvimos The Final Season parte 2. Al final de la parte 2 anunció The Final Season, The Final parte 3, y la parte 3 fue dividida en dos partes. Sí, fue The Final parte 1 y The Final parte 2, las cuales se estrenaron, si no me equivoco, la primera parte se estrenó en abril o mayo, no recuerdo muy bien la fecha, y la final, ahora sí es cierto, se estrenó en noviembre del año pasado, 2023. Y yo creo que hacer eso le jugó en contra de la serie, ya que se fue apagando, ¿no?, la emoción por el final. Sí. De hecho, porque me acuerdo incluso cuando salió la parte 2, que empezaron a decir, no, es que el último capítulo va a durar 1 hora y sí va a abarcar ya el final del manga y todo. Y me acuerdo que tú y yo estábamos aquí sentados bien esperando de, ¿por qué dura 24 minutos? Sí, yo era de los que había escuchado que el último capítulo de la segunda parte iba a durar 1 hora prácticamente, pero duró lo que duró un capítulo normal, y ya al final se dio el anuncio de que iba a haber tercera parte. O sea, la tercera temporada, la última temporada estuvo dividida en dos partes y fue contada en 3 años prácticamente. Y son 4 si contamos desde que se anunció, que fue en 2019. Pero nos estamos yendo un poquito por las ramas hablando del final. Yo creo que eso lo deberíamos dejar al final. Si no, hablemos del principio. Vayámonos desde el principio. Y yo creo que ya hablamos de que el que me parece el punto más negativo de la serie, pero creo que un punto muy positivo que tiene la serie, por la cual yo la considero el mejor anime de la historia, hablando desde el cerebro, porque en tu corazón el anime, tu anime favorito puede ser el que tú quieras, ¿no? Las dragonas. Sí, puede ser algún anime aquí todo underground, o un anime aquí que es de puro fanservice, pero que en tu corazón es tu favorito, pero usando la cabeza, siendo objetivos. Me parece que sí, Attack on Titan es uno de los mejores animes que se han hecho, y este mérito se lo doy precisamente por su historia,
desde que comienza hasta que termina. Me parece que la serie va en un increciendo constante. Sí, tú nunca flaquea. Nunca flaquea y va de menos a más y a prácticamente algo global. Inicia siendo la historia de Eren, al cual viven dentro de un mundo prácticamente que se quedó en la Edad Media y que está completamente amurallado, y las murallas sirven para defender a la poca civilización humana que queda de los titanes. De los titanes, que son estos seres humanoides que van de tamaños, de los más chiquitos miden 3 metros, 3 metros y medio, y de ahí nos vamos hasta los 50, 60 metros. Y estos titanes tienen la particularidad de que parece que viven únicamente para comer humanos. Únicamente van pues detrás de los humanos y por eso la humanidad se amuralló. Al principio, en el primer capítulo, una de estas murallas es destruida. Bueno, no se destruye la muralla completamente, sino que se le abre un boquete. Sí, por culpa de un titán enorme que mide 60 metros, que es más grande que estas murallas. Llega y destruye y perfora parte de la muralla. Lo que ocasiona que todos los titanes que estaban afuera entran a la primera ciudad, que me parece se llama Shiganshina. Shiganshina. Y entran a esta ciudad en la que vivía Eren junto con su familia y junto con, se podría decir que su hermana adoptiva, que se llama Mikasa. Y en esta invasión de titanes, uno de ellos se come a la mamá de Eren. Lo que ocasiona que, si de por sí Eren ya estaba bastante furioso con los titanes y luchaba por esta idea de salir de las murallas, conocer qué hay más allá, conocer todo este mundo del que solamente había escuchado en rumores, pues con esta invasión y con esta destrucción a su núcleo familiar, pues ocasiona que Eren termine odiando a los titanes. Una historia que se podría decir que es muy sencilla, una historia de venganza, una historia típica de un shonen, pero que termina escalando y se convierte en un conflicto bélico y en toda una parábola sobre la guerra. Y yo diría que Attack on Titan es una parábola antibélica. Nos habla de un antibelicismo y de las consecuencias que trae la guerra en la psique humana. En este caso tenemos a Eren, que es el protagonista y que termina volviéndose en una especie de villano. Y Eren es un personaje como con capas, así como Shrek. Como las cebollas. Como las cebollas. Y es un personaje que por fuera se muestra como que siempre frío, siempre calculador, que siempre tiene un plan, que siempre sabe lo que hace, pero en el fondo nunca deja de ser este niño chillón que conocimos al principio de la serie. De hecho, yo cuando la vi, me acuerdo que ya cuando me puse al día con la serie, me puse a pensar, ok, tienen 19 años. Tienen 19 años, sí. Y para todo lo que vivieron, ¿tú qué hacías a los 19 años? Exacto, tienen 19 años y a veces perdemos de perspectiva, se nos va de nuestra perspectiva esto, que son unos niños que crecieron en un ambiente hostil y que precisamente es una parábola de la guerra y de todos los niños que han tenido la desgracia de crecer en un ambiente en el que la guerra les ha quitado a su familia, les ha destruido la vida, les ha destruido su infancia y se convierten en carne de cañón. Como niños soldados de escape. Como niños soldados, exacto. Y Eren y todos sus amigos, pese a lo cool que se puedan ver, andando, haciendo todas sus ¿cómo se llaman? Sus piruetas. Sus piruetas y matando titanes, pues no dejan de ser eso. Niños a los que la guerra les arrebató su infancia y les arrebató a muchos su familia y a muchos más que eso. Y creo que eso se nota muchísimo al final, en el momento en el que Eren tiene este quiebre, y creo que eso fue lo que rompió el corazoncito de muchos fans y ese fue el motivo por el que odiaron el final, precisamente, que el final en su momento fue muy odiado por un cierto sector del fandom, pero que con el tiempo yo creo que se le ha dado pues su justo lugar. Con el tiempo y más con la adaptación animada, pues sí, la gente ya empezó a entender de qué iba Attack on Titan. Eso sí, que el manga es bueno, pero lo que hizo el anime me parece superior. Me parece que el final, el gran final y el verdadero final que cierra completamente está en el anime, no está tanto en el manga. Pero sí, como les decía, es un personaje que mantenía una imagen frente a todo mundo, incluso frente a sus amigos más cercanos, pero que al llegar al momento final, en el momento en que se enfrenta a su muerte, se quiebra.
Y es de este quiebre el que les digo que fue que yo creo que el motivo de que el final fuera odiado injustamente, ya que todos decían que no, que ese no era el verdadero Eren, que Eren era un fracaso como personaje, que donde había quedado el Eren que aplastó al 80%, que aplastó al 80% de la humanidad, que qué es eso de que siempre fue simplemente un niño enamorado. Y precisamente es eso. Eren siempre fue pues un niño. Sí. Un niño de 19 años que se enfrentó a circunstancias que lo sobrepasaban y que trató de lidiar con ellas como pudo. Con las herramientas que tenía a la mano. Y yo creo que ese es el gran valor de la serie, aparte de, pues, como les decía, esta parábola antibelicista. Y yo lo veo de esa forma, que es como que una advertencia hacia las consecuencias que puede traer la guerra. Y precisamente por eso me parece muy, incluso poético, la portada del último número. Si estoy señalando el correcto. La portada del último número, tanto en esta edición, que es un poco como la edición especial, tanto como la versión original, que son ellos corriendo hacia un árbol. Y nos muestra Isayama en esta portada a todos los personajes siendo niños y conviviendo de forma alegre, conviviendo como si no hubiera ninguna enemistad entre ellos, porque si en verdad hubieran crecido en un mundo civilizado, pues entre ellos no, así es como tuvieron que haber crecido, como niños jugando, como niños que pudieron disfrutar su infancia y que la vivieron de forma saludable y que únicamente pues tenían que preocuparse por jugar. Y desgraciadamente no fue así. Y se trata de una historia de ficción, obviamente. En el mundo real no existen titanes, no existen murallas que cubren países, pero sí existen niños a los que son obligados a matar. Que son obligados a matar y que crecen en un contexto donde se les arrebata todo y se vuelven únicamente carne de cañón. Y yo creo que ese es el verdadero núcleo de Attack on Titan. Y es la importancia que tiene su historia, tanto para el presente que estamos viviendo, pues bastante violento, bastante complicado, tanto como nación como humanidad. Vivimos tiempos violentos y yo creo que es un momento adecuado para voltear a ver este mensaje que nos tiene la serie. Pero también hablemos un poco de la historia. Yo creo que también algo que destaco mucho de esta serie es la forma en que construye momentos impresionantes, ¿no? Sí, de hecho. Tú me has contado que no eres muy fan de la primera temporada. De la segunda, bueno, es que hay el juicio de Eren. A mí la primera temporada me gusta. El único problema que tengo es el juicio de Eren. Se me hace que te saca mucho pues sí, se entiende de que pues sí, este tiempo de hasta cierto punto de descanso entre eventos, como todas las obras necesitan en ese momento, no pueden estar en un constante estira, tiene que haber momentos de aflojar un poco las cosas. Pero fíjate que ya revalorando la serie, no está mal, no es que no es que me encante el juicio de Eren, pero yo lo recordaba más largo. Pero son 2 capítulos. Son solo 2 capítulos. Ajá. Y pasan cosas importantes. Sí. Ahí es donde descubrimos que Eren se puede regenerar. Ahí es también donde descubrimos un poco más cómo funciona el mundo, cómo funciona esta civilización en la que viven los personajes, que en los primeros capítulos no teníamos mucho contexto. De hecho es algo que se me hace muy bien llevado de la serie, todo este world building que tiene, debido a que no peca de ser muy poco explicativo, pero tampoco peca de ser las precuelas de Star Wars. Ajá, sí. Tiene una construcción de world building muy amena, dejando de lado que en la serie, en el momento donde tendría que ver comerciales, ves que hay fichas técnicas de lo que estás viendo. Dejando de lado eso, digo, toda la construcción de world building de la primera temporada, e incluso de ¿dónde es el golpe de estado? ¿La tercera? La tercera es muy bueno. El golpe de estado es mi parte favorita de toda la serie, que a mucha gente le aburre, pero es lo que más me gusta. Dejamos a un lado este conflicto de titanes y se convierte pues en un conflicto interno entre seres humanos. Pero a lo que iba con la primera temporada, y que creo que es algo que evoluciona de forma increíble en la segunda temporada, es la construcción de momentos. Sí. A mí la primera temporada, sí, yo considero que es la más floja de las 4, y es hasta la segunda temporada donde sí
me capturó completamente la serie y es precisamente por momentos puntuales. Yo creo que sabe construir su trama alrededor de que llegas a un punto de quiebre y un punto crucial que se nota bastante en la segunda temporada, sobre todo en dos momentos. Uno yo diría que es el momento en el que aparece el Titán Bestia y el Titán Bestia habla. Sí. Ese momento sí me quebró la cabeza al darme cuenta que podía hablar. Y el otro es pues la revelación de que ciertos personajes son titanes y son pues los titanes que causaron la desgracia que vive Eren en el primer capítulo. También ese momento es impresionante y eso pasa en la segunda temporada. Ya tenemos también la tercera temporada, que creo que la tercera temporada es ya la que eleva la serie y es la tercera temporada donde sí yo digo que es el mejor anime que se ha hecho alguna vez y es precisamente la batalla de Shiganshina. Sí. Bueno, hay dos batallas de Shiganshina, creo, ¿no? Sí. Pero es la batalla en la que se recupera la ciudad y de hecho, se sella las murallas. ¿Ves que la batalla de Shiganshina? No me acuerdo cómo se llama el capítulo donde Erwin hace la carga. Héroes, ¿no? Se llama algo así. Héroes, ajá. Pues ves que fue el capítulo de anime de alcanzar de una puntuación perfecta. Sí. De plano poniéndose al nivel de Breaking Bad y de Juego de Tronos. Exacto. Y es ahí donde yo te digo que la serie ya alcanza este estatus de muy difícilmente algo le puede llegar a ese nivel. Y es precisamente en estos capítulos que, como tú lo habías dicho, son capítulos que alcanzan una puntuación perfecta. Y no es el único capítulo que alcanzó una puntuación perfecta. En la cuarta temporada también tuvimos varios, que entre ellos el retumbar y el capítulo en el que vemos el pasado de Grisha, cuando vemos que Eren puede interferir como en los recuerdos del pasado de su padre. Y es en estos puntos donde yo efectivamente digo que es la mejor serie no la mejor serie, pero sí el mejor anime que se ha hecho. No, y sí se pone entre las mejores historias, pero yo sí la pongo entre de plano las mejores historias que yo personalmente he consumido en todos los medios. No, eso son palabras fuertes. Sí, yo de plano Attack on Titan, la gente que me conoce sabe que me encanta Attack on Titan, y sí, yo siempre he dicho que Attack on Titan, en mi opinión, es una de las cúlmenes que puede alcanzar el potencial de la creatividad humana. Sí, yo de pronto siempre personalmente sí la pongo a nivel de historias que me encantan, como El Señor de los Anillos, como Juego de Tronos. De hecho, recuerdo cuando estaba viendo Attack on Titan que no había sentido de sensación igual que después de Juego de Tronos. Desde Juego de Tronos. Desde Juego de Tronos. Sí, creo que como lo vamos reiterando en cada uno de los capítulos, hacemos esto también como un llamado a que vean la serie, vean Attack on Titan. Aún así, aunque no les guste el anime, yo entiendo que hay gente que no le gusta el anime y a mí también hay ciertas cosas del anime que nunca me han gustado, muchas japonesadas, que sí es como que alejan a cierto público, yo lo entiendo perfectamente, pero ese tipo de cosas no están presentes en Attack on Titan. No, es que Attack on Titan probablemente pues no se hizo con ese afán, pero sabe, como dices, no alejar al público no acostumbrado al anime. De hecho, yo conozco mucha gente que no ve anime, pero ve Attack on Titan, que vio Attack on Titan en el tiempo y le gustó mucho. Sí, y pese a esto creo que también existe cierto, no diría rechazo, pero existe como que cierto, un poco de como que se estereotipa la serie y se le tiene como que cierto odio injustificado, como cualquier cosa popular. Todas las cosas populares hay cierto tipo de gente que lo odia, aunque nunca lo haya visto. Yo también tenía como que esta sensación de que no iba a ser un anime bueno, porque muchas veces los animes que se vuelven como que muy populares no son muy de mi agrado. Como Demon Slayer. Sí, de hecho, como Demon Slayer. Pero pese a esto decidí ver Attack on Titan y creo que fue una gran decisión haberla visto. Y como les decía, este es un llamado a que vean la serie, a que se dejen llevar por todos los capítulos, por toda la historia que se cuenta. Hay animes que me gustan mucho, pero que no recomendaría a alguien que no está acostumbrado a ver anime. Y hay otros que aunque no veas anime, yo considero que sí te pueden gustar, porque exactamente son historias al nivel
pues de las grandes series, ¿no? Y de las grandes películas. Es una historia que yo diría está al nivel de Game of Thrones, al nivel de Breaking Bad. La pongo a ese nivel. Así que si no te gusta el anime, pero eres fan de series de este tipo, o eres fan de buenas películas o de buenas historias, aquí tienes una gran historia que puedes ver. De hecho, yo siempre, cada que hablo de Attack on Titan, me gusta parafrasear las palabras del director de Parasite cuando ganó el Oscar, que si la gente se atreviera a leer subtítulos, se encontraría con historias muy buenas. Exacto. Y aunque si no quieres leer subtítulos, la serie tiene su doblaje al español. Que es bueno, a mí me gusta. Sí, el doblaje al español es muy bueno. No diría que es gran doblaje, tiene como que algunos puntos flacos, pero sí, el anime doblado se disfruta. Yo diría que a la par. Sí, tiene un muy buen doblaje, a excepción, bueno, no excepción, pero siempre me ha llamado la atención que hay un personaje, Reiner. Su voz es la misma voz el actor de voz es el mismo que hace a Shrek y no cambia nada la voz, o sea, escuchas a Reiner y estás escuchando a Shrek. Pero aún así, es muy disfrutable su doblaje. Me nota con Titan, denle una oportunidad. Y como aquí dice mi compañero, si no estás acostumbrado a ver anime, pero quieres ver una buena historia, Attack on Titan es una buena opción. Si no te gusta el anime, sencillamente puedes verlo doblado y se te va a olvidar que es un anime. Te sumerge tanto en una historia tan buena, es tan inmersiva, que se te olvida sencillamente que es un anime. Verlo doblado y podrás disfrutar una muy buena historia. Sí, y ahorita justo que mencionas esto de que el anime logra sumergirte y hacerte olvidar que estás viendo algo animado, yo creo que eso también se debe en parte a los personajes. Algo de lo que peca muchas veces la industria japonesa en general es como que ya hay ciertos estereotipos y ciertos cánones que todos los personajes deben seguir. Sobre todo personajes femeninos, como que hay cierto, como que en una historia siempre va a haber un personaje tal y un personaje tal. Una chica que es la tierna y otra chica que es la ruda, pero que al final también se vuelve tierna. Esto pasa mucho en los animes, es algo que no diré que está mal, pero sí como que a veces es un poquito como que ya sabes, ¿no? ¿Qué va a pasar? O ya sabes simplemente con ver el diseño de un personaje, cómo va a ser su historia y cómo va a ser desarrollándose dentro de la historia. Y esto pasa en Attack on Titan, pero de una forma mucho menor. Y sabe construir personajes, tanto personajes masculinos, ya lo decíamos de Eren, que es un gran personaje, pero también personajes femeninos, aunque al principio no lo parezca, pero tenemos, por ejemplo, el caso de Mikasa. Mikasa creo que es un personaje al que se le ha tenido un odio injustificado al decir que unos la tachan de Merisu, que sí es un poquito Merisu. También Levi es un poquito Gary Stu. También otros la tachan que es este típico personaje que únicamente está para servir al protagonista, servir como interés romántico del protagonista y que únicamente vive para él. Pero al final descubres que es un personaje que va mucho más allá. Y esto pasa con muchísimos otros. También pasa, por ejemplo, con Gabi Brown, que es un personaje que también en su momento fue odiado, mucha gente lo odió. Y yo creo que es también un odio injustificado, porque al final de cuentas Gabi es Eren en mujer. Tiene unas actitudes muy parecidas a Eren. Incluso físicamente es un poquito parecida a Eren. He visto que dicen que es como si Eren y Sasha tuvieran una hija. Yo siempre, la gente me va a ver raro, pero yo siempre voy a defender el personaje de Gabi. Porque está tan bien construido, porque obviamente pues, es una niña adoctrinada. Básicamente desde niña. Bueno, desde que tiene uso de razón, es una persona que está adoctrinada del odio hacia sus semejantes de la isla de Paradis. Y en mi opinión a la gente le cae tan mal porque está muy bien construido. Sí, porque sí. La construcción de un personaje adoctrinado, pues a la final de cuentas, te tiene que caer mal. Porque es un personaje odiable. Sí. Exacto. Creo que así como tú lo dices, es un personaje que al principio la gente odia y es como que parte de, porque una persona así en la vida real, pues sí es bastante detestable. Pero
Y yo creo que también es algo a destacar la evolución que tiene. Sí, Vemos todos los personajes, pero sobre todo Gaby, yo creo que es muy interesante. Como tú decías, es una niña adoctrinada, una niña que creció sirviendo, que tenía como ideal servir al ejército de Marley, y veía a sus semejantes de la isla de Paradise como demonios. Ella decía que la sangre que ella tenía y la de toda su familia, la de todos sus semejantes, era sangre que estaba sucia por el pecado de sus antepasados, y que era un pecado que ella tenía que lavar, y precisamente servía al ejército para lavar sus pecados. Y veía a aquellos que no tenían esta misma ideología que ella como demonios. Al llegar a la isla y descubrir que no se trataba de demonios, sino que se trataban de gente, de seres humanos igual a ella, con sentimientos, con emociones, y que pese a lo que hizo siempre hubo gente dispuesta a ayudarla. Y es ahí donde me destaca un diálogo que tiene, que dice que yo llegué a esta isla pensando que eran demonios, pero descubrí que no son demonios, sino son más seres humanos que yo. Sí. Eso creo que es algo muy destacable de este personaje, y creo que nos habla de la redención que se puede llegar a tener pese a las cosas que hayas hecho, que obviamente son cosas que van a tener consecuencias, pero siempre puedes elegir ser algo más, siempre puedes tratar de cambiar. Y me gusta mucho el personaje de Gaby. Digo, mi gata se llama Gaby, así que... Pero sí, hablando de igual todo este arco de personaje que tuvo Gaby, todos hablan del arco de personaje que tiene Eren, que lo mal llaman el arco del antihéroe, pero pues en realidad es un arco de corrupción del personaje. Pero una evolución de personaje que yo me gusta mucho es la de Seke. La de Connie, ¿no? La de Seke, sí, como guste llamarle, para mí es Seke. Pero Seke es un personaje que se ha pasado su vida sufriendo. Toda su vida se la ha pasado sufriendo. Desde niño se ha pasado sufriendo, literalmente. Sí, creció pues en una familia que en la que fue adoctrinado para convertirse pues en una máquina de guerra. Y al final, cuando traiciona a su padre y a su madre, pensando que esto le va a ayudar a tener una mejor vida, pues termina siendo que no, que así como sus padres lo adoctrinaron, Marley lo tomó pues para adoctrinarlo también y volverlo lo que no quería convertirse, que era en esta máquina de guerra, en este titán capaz de convertir a otros seres humanos en titanes, y con esta fuerza militar bastante fuerte, bastante grande que tiene, tanto su agilidad corporal de poder destruir ciudades enteras y pelotones enteros prácticamente con únicamente aventando piedras. Y sí, es un personaje que sufrió mucho y que también hizo sufrir a muchísimos otros. Sí, pero ya yo me acuerdo dónde iba con ese comentario de la evolución de Seke. Y es que Attack on Titan en las últimas más o menos a la mitad de la serie, ya de ahí en adelante, hace uso de muchos flashbacks, lo cual en otras tipo de historias podría ser algo muy cuestionable, debido a que pecaría de mostrar y no contar. Pero en Attack on Titan estos flashbacks lo hacen para construir a los personajes de una manera muy buena, muy agradable, muy amena. Bueno, no amena porque pues son cosas bien densas que luego pasan. Tan solo Bridget y su hermana, sí, son cosas bien densas. Pero lo hace de una manera muy buena. Sí. Todo es esta construcción de personajes en base a flashbacks. Digo, porque fácilmente podría, por ejemplo, de Seke. Pues Seke es malo. De Grisha es bueno. Pero igual, en lugar de dividir estos personajes en blancos y negros, usa contar su historia básicamente para demostrarte que son malos, son buenos, pero hay razones por las cuales hacen estas cosas malas, buenas. Sí, creo que los flashbacks, como tú lo mencionas, demuestra también el gran manejo que tiene Isayama en la construcción de personajes, ya que al principio tenemos ciertos personajes que aparecen en la historia sin ningún contexto y que tienen habilidades sin ningún contexto, pero ya después descubres por qué son así o por qué saben hacer esto.
como lo dice, bueno, ahorita que hablabas del personaje de Seke o Zeke, desde que lo vemos en la segunda temporada, él es bueno lanzando, arrojando cosas. Él toma piedras, las tritura y con ellas destruye, como lo decía, pelotones, o las usa para sacar a la gente de Paradise como de sus escondites, para destruir casas. Y ya después descubrimos que él es bueno arrojando cosas, porque la única persona con la que tuvo un apego emocional pues pasaba en el tiempo jugando béisbol, y él pues era muy bueno arrojando la pelota, y es de ahí de donde surge esa habilidad. Pero pasando un poquito como que puntos negativos, algún punto negativo que tú hayas visto o que no te guste del todo de la serie. Aparte de ese final tan largo. Bueno, pero eso como tal no es culpa del escritor, ya fue culpa pues de malas decisiones de producción. Pues honestamente no se me viene ninguno a la mente, ningún fallo. Tal vez sí de la adaptación, de que pues obviamente se ve que Isayama, cuando empezó a escribir Attack on Titan, pues sí ya tenía claramente a dónde quería llevar toda la historia. Incluso se ve que ya tenía planeado hasta dónde iba a acabar. Sí, y que por ejemplo, la adaptación omitiera ciertos detalles. Más que nada dicen que fue culpa del primer estudio de WIT. Porque por ejemplo ves al principio cuando Eren despierta, le pregunta a Mikasa que cuándo se dejó el pelo tan largo. Y sí, da a entender que la historia de Attack on Titan es totalmente cíclica, perdón. Y eso, hay pequeños detalles de la adaptación que pues tal vez en el momento de que la estaban adaptando dijeron, pues no tiene importancia. Sí. Dijeron, pues tal vez son detalles que hace que pierda un poco el valor de que todo estaba planeado. Sí, pero todo efectivamente la historia es cíclica y prácticamente desde el comienzo tiene un rumbo ya determinado, ¿no? Y creo que esto es algo que como escritor destaco mucho y que a veces es difícil, pero que siempre un consejo que le doy a todas las personas que están tratando de iniciarse en este mundo de contar historias, ya sea escribiendo un libro, escribiendo un guión. Yo creo que antes de sentarte a escribir, o a dibujar en este caso, tienes que saber hacia dónde va tu historia. Tienes que saber en primera qué quieres contar. Y tienes que saber qué rumbo va a llevar. Y si ya tienes el final pensado desde un principio, qué mejor. Y aquí se nota que el final ya estaba planeado desde un inicio. Y esto lo sabemos prácticamente desde la segunda temporada en el ending. El ending, para quien no haya visto la serie, el ending es prácticamente spoiler sin contexto. Incluso en el ending está el final. En la cancioncita al final de la segunda temporada, que salió en 2017, o sea, 4 años antes de que se acabara el manga, ya estaba el final. O sea, no tenías ni idea de qué estaba pasando, y sí, al momento pues no sabes qué onda, pero sí, ahí ya estaba el final. O sea, lo que significa que la historia ya estaba planeada desde un principio. Solo que creo que algo que sí no planeó bien, y es algo que ya quería destacar en un punto negativo, bueno, un poquito flaco de la historia, y que es Historia. Historia, el personaje, no la historia de Historia. Es un personaje que a mí me gusta mucho. Es un personaje que está muy bien construido y que pasa de ser prácticamente una niña huérfana que se unió al ejército porque no tenía otra opción y termina siendo la reina de Paradise. O sea, básicamente de un día a otro. Básicamente de un día a otro, pero está tan bien llevado y está tan bien contado que se siente muy natural. Y yo creo que esta es la mayor fortaleza del personaje y a su vez su mayor debilidad. Porque una vez que cumple con su arco de encumbrarse y llegar al trono, como que Isayama ya no supo qué hacer con ella. Sí. Se volvió reina y desapareció. La volvemos a ver después de que se vuelve reina, pero su personaje pierde muchísima más importancia. Y yo creo que este es como que un punto negativo, porque como que no supo qué hacer con Historia después de que llegara al trono. No, y ves que hay un montón de teorías de ella, de que tal vez iba a ser un personaje más relevante, pero pues ya sí, tal vez se olvidó que existía.
Sí, hay personajes que a los que Isayama se le olvida que existen. Y que de hecho, de lo que mencionan, que se salvan porque a Isayama se le olvida. Pero aún así que es una gran serie. Lo reitero, si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, platícanos. Platícanos qué les gustó, qué no les gustó. A lo mejor la vieron y no les gustó. Se vale, no estamos diciendo. Me gustaría conocer a alguien que no le haya gustado. Sí. Porque no todas las personas que conozco tienen solo cosas buenas que decir. Sí, interesante. No te tiene que gustar, se vale estar equivocado. Es el mejor anime de la historia y pues si no te gusta, se vale que tengas mal gusto. Pero cuéntanos qué te pareció el anime, si ya lo viste, y si no lo has visto, te invitamos a verlo. Tiene 89 capítulos, o sea, no es un anime larguísimo como estos de cientos y cientos de capítulos que salen cada semana, pero tampoco es una historia muy pequeña, o sea, está en su justa medida. Yo creo que son capítulos perfectos para contar una buena historia. Sí, no tiene nada de relleno. Sí. Y ya para despedirnos, ¿algún anuncio que quieras dar? Todos suscríbanse a mi canal, lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción, ¿verdad? Suscríbanse a su canal, va a estar en la descripción del video, o tal vez no, pero aún así dilo. ¿Cómo se llama? Es El Jesús 31, o también lo puedes encontrar como Alex Habla Cosas. Que ya, de hecho, mis videos se llaman así. Pero sí lo puedes encontrar. Estaré procurando subir videos pues, más seguido de lo que lo hago, pero me da flojera. Pero procuraré hacerlo. Sí, yo anuncios que tenga que dar. Si estás viendo en este video en YouTube, que obviamente lo estás viendo en YouTube, sería raro que lo vieras y no estás suscrito, suscríbete. No te cuesta nada y tenemos la meta de llegar a los 500 suscriptores antes de mitad de año, así que necesitamos todo el apoyo que nos puedas dar. Y tenemos 2 anuncios muy importantes que hacerles. El primero es que tenemos un estreno en puerta, que es Más allá de las colinas, que se trata de un cortometraje que aquí tenemos al protagonista. Bueno, no es el protagonista, sí, es uno de los protagonistas. Va a estar muy interesante y ya tenemos fecha tentativa para su estreno, que es el 25 de abril. Verlo, me tuve que aventar un curso de actuación para ese. Sí, lloró en el corto. ¿Sí? Pero no sabemos si lloró porque estaba actuando o lloró de que estaba estresado. Y otro cortometraje. Otro anuncio importante que tenemos ya en puerta es Momentum, temporada final. Final, ahora sí en serio, que va a ser dividida en 3 partes. Sí, el final va a ser un especial de 1 hora. El final va a ser un especial de 1 hora, no es cierto. Van a ser 5 capítulos, igual que las 2 temporadas pasadas. Y lo justo para contar la historia que tenemos que contar. Ya estamos en fechas próximas de comenzar a grabar y tiene como fecha tentativa de estreno finales de mayo, principios de junio. Así que no se lo pierdan. Si no han visto las 2 primeras temporadas de Momentum, no sé qué están pensando. Véanlas, a ver si algo yo. Véanlas, sale aquí mi ídolo. Y están en este canal de YouTube, así que ahí búsquenlas nada más. Momentum, primera temporada, les va a salir la primera temporada completa. Y también está la segunda temporada completa. Así que nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado de este capítulo y la próxima semana dentro de 15 días, este programa es quincenal, en 15 días vamos a estar hablando de otro tema interesante. Otra película, serie. Sí. ¿Nada más vamos a ver películas y series? De películas, series, animes, tal vez videojuegos, dependerá de lo que pida el público. Y se acerca el 4 de mayo, en 4 de mayo vamos a estar hablando de Star Wars. Así que no se pierdan ese capítulo próximamente. El 4 de mayo. 4 de mayo. Hasta luego. Adiós.